está. ¿Ya se ve? Sí, adelante. Correcto. Ahí está. Ok. Bueno, les voy a presentar lo que es el tema de mi propuesta, el cual tiene el nombre de evaluación de convertidor de medio puente y sus derivados para la descarga de energía en supercapacitor de 48 volts de 80 a 165 faradios. Como introducción, los sistemas de generación distribuida que utilizan fuentes renovables han estado en aumento. Esto también es gracias debido a que muchos gobiernos han empezado a cumplir como una normativa que les exige que parte de la energía eléctrica generada sea por fuentes renovables. Y una parte esencial que utilizan estos sistemas es la electrónica de potencia, para convertir así la energía generada en energía útil para su uso en la red eléctrica y para el almacenamiento de la misma. Estos sistemas de electrónica de potencia pueden llegar a costar mucho. Es por eso que se busca la reducción de sus costes para reducir ese sobreprecio en en esos sistemas. Y además se busca aumentar el ciclo de vida de los componentes, ya que normalmente un componente tiene una durabilidad de 5 años antes de que empiecen a fallar. Para empezar, pues saqué parte algunas cosas importantes de lo que es de la literatura que he estado analizando. No puse todo porque pues no se puede abarcar en tan poco tiempo, pero saqué alguna cosa de algunos artículos y lo más esencial. Entre ellos está lo que es el convertidor one leg, o también llamado, o en español podría decirse convertidor de una pierna. Este está compuesto por dos transistores que tienen un diodo en antiparalelo. Ambos transistores reciben una señal PWM, que da la casualidad que la señal que recibe el segundo transistor es la inversa del primero. Entonces, lo que hacen en el artículo es analizar para cuando el ciclo de trabajo es 1. Entonces, el primer transistor va a estar cerrado y el otro va a estar abierto, como en este caso, y empiezan a obtener lo que son las ecuaciones matemáticas. Después analizan con el ciclo de trabajo igual a 0, donde este va a estar abierto y este va a estar cerrado. Entonces también obtienen las ecuaciones y basándose en los voltajes promedios y las corrientes promedios, pueden hacer una igualación de las ecuaciones en ambos sistemas, pudiendo así obtener la siguiente ecuación, que es la corriente del bus. Esa corriente es la que circula a través de este inductor. Entonces, y en base a esta ecuación se puede despejar lo que es el ciclo de trabajo, como está aquí. Y se observó que si la corriente de bus es 0, entonces da que es el voltaje de las baterías sobre el voltaje del bus. Eso quiere decir que en este punto es un ciclo de trabajo en que no hay corriente, no hay circulación. Si el ciclo de trabajo es mayor, va a haber una corriente positiva del bus y por lo tanto la batería comenzará a cargarse. Si hay un ciclo de trabajo menor, la batería comenzará a descargarse. Otro convertidor que se analizó fue el convertidor de medio puente de 3 ramas. En este caso, cuando los convertidores superiores empiezan a conmutar, los inferiores van a estar apagados. Entonces, si estos conmutan, estaría empezándose a cargar lo que es los supercapacitores.
Ahora, si es al revés, estos conmutan y estos están abiertos, entonces lo que va a empezar a suceder es que los supercapacitores empezarán a descargarse a través del sistema y devolviendo la energía a lo que es al bus. Ah, cada rama tiene el mismo ciclo de trabajo, pero entre cada una de ellas va a estar 120 grados desfasadas. Esto es para provocar que cada una de las corrientes de los inductores también esté desfasada de esos 120 grados, como se muestra aquí. Entonces, al sumarse esas corrientes, que son las que llegan al supercapacitor, va a provocar que el rizo de todas se vea disminuido. Es por eso que la corriente del capacitor va a tener un rizo bastante menor en comparación a las corrientes de inductor. Otra ventaja que tiene es que si alguna de las ramas llega a fallar, el sistema va a seguir funcionando sin ningún problema. Ahora, hay casos en los que hacen ciertas combinaciones o algunas pequeñas modificaciones, como es en el caso de un artículo que se llama 100 kilowatts bidirectional DC-DC converter for a supercapacitor stack, un convertidor de corriente directa bidireccional para un banco de supercapacitores. Se compone de dos etapas principalmente. La primera etapa contiene lo que es un inversor. Entonces, así ingresa un transformador y del transformador luego se rectifica. Esto se hace para obtener una ganancia muy alta de voltaje a lo que es a la salida, para este caso. Entonces, la salida de este se va a conectar a lo que es a este convertidor de segunda etapa, que este es un convertidor de medio puente, pero esta vez de 4 ramas. Eh, su principio es básicamente el mismo que el anterior que se mostró, solo que en vez de que las señales PWM estén desfasadas 120 grados, van a estar desfasadas 90 grados. Entonces, con estas combinaciones, los voltajes de los supercapacitores van a estar manejando 125 volts y a la salida van a manejar alrededor de 560 volts. Gracias a la ganancia de este puede llegarse a manejar esa cantidad de voltaje. Ahora, ¿qué es un supercapacitor? Un supercapacitor es un sistema de almacenamiento de energía que emplea energía electrostática y mecanismos electroquímicos, pero debido a su composición tiene una mayor densidad de energía y mayor densidad de potencia. Su principio de funcionamiento se basa en dos placas metálicas a las orillas y en la parte del medio se encuentra una superficie porosa, la cual tiene un separador. Esta superficie porosa bueno, sus poros son alrededor de 150 micrómetros de diámetro. Entonces, es, esta superficie porosa se llena con electrolito y iones. Entonces, de un lado va a tener lo que son los iones negativos y del otro los iones positivos. Entonces, cuando se le aplica un voltaje, cuando se aplica un voltaje, las cargas se van a empezar a acumular en lo que son las placas o colectores. Al acumularse, van a empezar a traer lo que son los iones de los electrolitos. En este caso, los negativos van a empezar a juntar en esta sección y los positivos en esta sección, provocando así estas dos capas. Primeramente la placa con sus cargas y en esta parte sería la capa de los iones, al igual que acá. Y en medio se encontraría lo que es el electrolito como dieléctrico, que ya no, en este caso no contendría iones. Y es por eso que también a los supercapacitores o ultracapacitores se les llama capacitores de doble capa, debido a que son dos capas, la capa de iones y la capa y las placas cargadas. Luego, viene lo que es los convertidores de potencia.
Estos son un módulo encargado de realizar la conversión, valga la redundancia, de potencia, que utiliza semiconductores controlados por señales electrónicas. Y algunas veces también llegan a utilizar lo que son elementos de almacenamiento, como son inductores o capacitores. Y en base a su forma de entrada y de salida se clasifican de corriente alterna a corriente directa, de corriente directa a corriente alterna, de corriente directa a corriente directa y de corriente alterna a corriente alterna. Y aquí están uno de los nombres de los convertidores. De corriente alterna a corriente continua sería rectificación. De corriente continua o directa a otra vez corriente directa se le puede llamar choppers o fuentes conmutadas. De corriente directa o corriente alterna, onduladores, pero comúnmente son llamados inversores. Y de corriente alterna a corriente alterna, que son reguladores de corriente alterna. El objetivo de esta propuesta es desarrollar un prototipo de acondicionador bidireccional para el almacenamiento de energía provista de tecnología de captación de energías renovables. El convertidor sería de corriente directa a corriente directa bidireccional y almacenaría la energía captada hacia componentes de tecnología de almacenamiento, como son los supercapacitores, ultracapacitores o capacitores de doble capa. Entre los productos entregables se encuentra lo que es el reporte del análisis matemático realizado sobre el diseño del prototipo, la caracterización de la carga y descarga de un módulo de supercapacitor a su voltaje nominal de 48 volts, los resultados de simulación del convertidor de carga y descarga del supercapacitor a 48 volts y a 165 faradios, el prototipo del convertidor de carga y descarga de los supercapacitores y los resultados experimentales de las pruebas eléctricas del prototipo. También las tablas de resultados y gráficas de los voltajes y corrientes del prototipo y al menos la escritura de un artículo para ser publicado en un congreso internacional. El impacto-beneficio. Se busca desarrollar esta nueva topología de carga y descarga que aporte una contribución a la administración de la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, además de un ahorro en componentes y se analizará más a fondo para proporcionar soporte en la mitigación de armónicos, con el objetivo de realizar un sistema que logre compensar estas variaciones. Ahora, para la metodología se analizará los siguientes métodos. Está sujeta a cambios. Entre ellos está el estado del arte, que es donde se efectuará la investigación de la literatura respecto a topologías de convertidores bidireccionales para la carga y descarga de supercapacitores. Luego, sería lo que es la selección de topologías, que se basa en analizar y realizar una evaluación de las distintas topologías de convertidores bidireccionales, para así tomar lo más importante o útil de cada una de ellas y luego implementarlas en el prototipo a desarrollar. Luego, en el diseño del prototipo, en base a la información evaluada del estado del arte y las referencias consultadas, se realizará una hoja de cálculo de MATCAD y se preparará el diseño del circuito. También se determinarán los valores más óptimos para los elementos pasivos, así como verificar que a la salida se entregue una tensión constante y el riesgo de corriente dentro de un rango aceptable. Luego, el algoritmo para la gestión de energía. Este es elaborar un sistema de control, ya sea en el dominio de Z, en el dominio del tiempo o en otro dominio, el cual a la entrada tendrá lo que es la tensión del bus, la tensión de los supercapacitores, la corriente del bus o más.
Y luego se sumarán e ingresarán un lazo de control retroalimentado, que este puede llegarse a utilizar un control PI, PD, PID, o incluso se puede llegar a manejar lógica difusa, control on-off u otra técnica. Esto desencadenará una señal de error que volverá al lazo y a su vez, con ayuda de esto, se obtendrá la salida indispensable para obtener el ciclo de trabajo y la fase de la señal PWM de los MOSFETs. Bueno, simulación del prototipo. Se realizarán simulaciones extensivas en el software Plex para la verificación del correcto funcionamiento del circuito. En caso de un desempeño ineficiente, se volverá al diseño y al análisis para corregir esos errores. También se podrá encontrar posibles áreas de mejora para retroalimentar el diseño original. Construcción del prototipo. Se seleccionarán y se realizará la adquisición de los dispositivos y componentes del circuito que mejor se ajusten a la simulación y al diseño de este. Después de esto se procede a instrumentar el circuito del convertidor y verificar que todo quede perfectamente conectado y que no existan falsos contactos ni cortocircuitos. Programación de un DCP para el control de la conmutación y la verificación de voltaje. En esta parte se elegirá lo que es el DSP, que es un procesador digital de señales, para que realice todo lo necesario para conmutar los interruptores. Este es principalmente es el que llevará a cabo lo que es el algoritmo de control para el proceso de conmutación de los dispositivos semiconductores o los transistores. Validación y ajustes. Al final se realizará una validación de lo que es el prototipo. Se realizarán pruebas experimentales de este convertidor para verificar que todo esté correctamente funcionando, que todos los cálculos hayan sido cercanos a la simulación y al análisis de este, y en caso de ser requerido se podrá hacer mejoras o reparar fallas en el circuito. Y la documentación se redactará un documento de tesis de manera periódica en el que se registrarán los avances del proyecto. Y lo que sigue es el calendario de actividades de cada una de las anteriores vistas en la metodología, de acuerdo a la numeración que se les asignó en la diapositiva pasada. Lo que es el estado del arte se estará haciendo desde agosto hasta junio. El siguiente, que sería la selección de las topologías, sería de agosto a septiembre. Luego el siguiente, que es diseño del prototipo, es de septiembre a diciembre. Y luego el algoritmo para la gestión de la energía sería de noviembre a enero. Después sería la simulación del prototipo de diciembre a febrero. Después sería la construcción del prototipo de febrero a marzo. Luego el 7, la programación del DSP entre marzo y abril. El 8, que sería la validación y ajustes para abril y mayo. Y el 9, que es la documentación, que sería el avance de tesis. Eso se estaría haciendo desde agosto hasta julio posiblemente. Entre la infraestructura que se cuenta para el desarrollo del proyecto, se dividió en dos partes, lo que es la infraestructura física y la infraestructura humana. En la infraestructura física contamos la computadora, que es para la simulación, acceso a internet, el simulador Plex. Se cuenta con supercapacitores de 48 volts en el laboratorio de posgrado. MOSFETs, IGBTs o BJTs están en proceso de elección, todavía no se sabe bien cuál se van a utilizar. Y el material para la construcción del prototipo, que también se encuentra en proceso.
Infraestructura humana, director de tesis, ya está, pues, está disponible. Miembros del comité de tesis también. Aquí dicen proceso, pero ya están listos. Personal docente también está disponible y personal administrativo. Y eso sería todo por mi parte.